Gracias a nuestro hermano Yair. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Voy a invitarles para que podamos nosotros tomar la Escritura y leer uno de los salmos más importantes para el ser humano y que nos marca la forma en la que nuestro Dios nos mira. Y este es el Salmo número 1. Este Salmo, hermanos, nos dice algo que para nosotros es muy importante. Dios nos da lo que necesitamos. Y hoy vamos a ver cómo le hacemos para que nos resulte bien. El Salmo 1, vamos a leer, hermanos, el versículo de los versos 1 hasta el versículo número 3, del 1 al 3. Vamos a leer el libro de los Salmos y nos dice de la siguiente manera. Todos juntos dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Hoy vamos a leer esta parte de la Biblia. Dice que el hombre que está con Dios, los que venimos a la iglesia, tenemos una bendición. La bendición es esta: será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas. Entonces significa que es una persona, hombre o mujer, que lo que hace le está yendo bien. Dice la Escritura, como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, como un árbol que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que es un árbol que se encuentra y se mantiene verde. Y también dice, todo lo que hace prosperará. Bien, hermanos. Estas son las palabras que tenemos. Hoy quisiera que nosotros como padres pudiéramos tener, ustedes como mamás tuvieran también un consejo de la Biblia con respecto a qué hacer con nuestros hijos cuando están creciendo y están en este camino. El punto dice que todo lo que hacen o lo que hagan va a ser prosperado. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo voy a hacer que esto funcione? El consejo de Dios, ¿cuál es? Con respecto a lo siguiente, miren, nosotros que vivimos aquí en México, tenemos una oportunidad que el país nos da una educación y la educación es prácticamente gratis. Sin embargo, es difícil entrar a las universidades. Una de las cuestiones que decimos es, miren, queremos que nuestros hijos prosperen. Y nos dicen, pero ¿cómo le voy a hacer si de los 100,000 personas que quieren entrar, entran solamente 5,000, porque pasa así, y entonces pocos espacios para las universidades? Es cierto que la universidad es prácticamente gratis. El problema es que ¿qué vamos a hacer cuando nuestro hijo entra un proceso y no se queda en la escuela? Y entonces dice, bueno, ¿por qué dice la Biblia que todo me va a salir bien? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Siguiente punto, en El Salvador, por ejemplo, en los países de Centroamérica pasa igual que en México. La educación es prácticamente gratuita. Pero tenemos familiares, amigos, conocidos mexicanos que se fueron a Estados Unidos, ¿o no? Y allá el que sus hijos estudien es algo verdaderamente caro. Miren, les voy a contar, les voy a decir. Una escuela pública, no privada, escuela del gobierno, cuando alguien quiere estudiar en Estados Unidos, cuesta entre 35,000 y 45,000 dólares por un año. Esto significa que ustedes tendrían que pagar en pesos mexicanos como mínimo 700,000 pesos por un año, solo por un año de estudio allá en Estados Unidos. Pero si se quieren ir a una universidad de paga, cuesta entre 50 y 75,000 dólares un año. Y estoy hablando de la preparatoria, de la universidad. Imagínense si alguien quiere estudiar algo más que eso. Entonces, ¿qué significaría? Si un joven está en Estados Unidos, mexicano, quiere estudiar, necesitan sus papás pagar 1,5 millones en nuestros pesos mexicanos al año. Imagínense cuánto dinero necesitan, porque la escuela dura 3 o 2 años en la preparatoria y otros 3 o 4 años en la universidad. ¿Cuánto necesitan los papás? Y entonces, ¿qué ocurre? Muchos jóvenes mexicanos, centroamericanos, latinos, en otros países, en Estados Unidos,
En realidad no estudian, tienen otras formas, otras maneras, y entonces leen este texto y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para prosperar? Entonces, primero, yo quisiera que los estudiantes que tenemos en nuestro país, aquí en la localidad, en nuestro país, en México, en nuestra iglesia, agradezcamos a Dios por una oportunidad, porque de verdad es algo que se puede obtener. Un joven de nuestra iglesia que se esmera, que trabaja, que estudia bien, seguramente va a encontrar un lugar en la preparatoria y en la universidad. Pero ¿qué pasa con ese joven que ya no tiene lugar? ¿Qué pasa con ese hermano joven en Estados Unidos, en otro lugar que no tiene espacio? Dice la Biblia, todo lo que hace va a prosperar. ¿Cómo le hacemos? Voy a ponerles un caso de un joven que no fue a la escuela. Había en ese tiempo un imperio, el más poderoso que existía. Tenían las escuelas para estudiar medicina, para colocar su lenguaje, para arquitectura, era Egipto, pero no estaba accesible a los israelitas. Los israelitas no iban a esas escuelas, primero porque no vivían ahí, segundo no eran egipcios, tercero porque ellos tenían una forma de vida diferente. Y entonces les voy a poner el caso de un joven que a los 17 años cambió su vida. Y este joven no le fue bien. Y sin embargo, ¿cómo le hizo para, sin ir a la escuela, lograr superarse? ¿Cuál es el tema de hoy? Que nosotros podamos decir, si tengo una escuela, aprovechémosla. Si no la tengo, entonces busquemos otra alternativa, pero siempre pensemos que Dios nos va a abrir las oportunidades y que nosotros como seres humanos tenemos que ir por ellas. No son gratis, en el aspecto económico me refiero, sino en el esfuerzo. Van a requerir un esfuerzo importante de cada uno de nosotros. Ejemplo entonces, capítulo número 37 de Génesis. Y les voy a platicar, hermanos, esto es en el año 1729. Así que entonces voy a pedirles que abran su Biblia en Génesis capítulo número 37. Génesis capítulo 37. Y vamos a encontrar a un joven, y este joven nos dice la Escritura lo siguiente. Capítulo 37, versículo número 12. Dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Génesis 37, versículo 12 dice así. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron, miren cómo aquí palabra ocupa. ¿Qué significa hacer un proyecto? Hay que hacer todos los pasos de una cuestión administrativa, ¿verdad? Los que están aquí saben muy bien. Hay que analizar, planificar, ejecutar. Y hermanos, entonces ellos lo piensan en su mente todo. Miren nada más. Proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo. Y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró. Y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y díjoles Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronlo en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una gran compañía de ismaelitas que venía de Galad.
y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronlo arriba, y le vendieron ¿a quién? A los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José, ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Así que entonces, esa es la historia de este joven. Les digo, es el año 1729. ¿Cuántos años creen? Ya les había dicho que tenía José en este momento. Era un joven, tenía 17 años. A estos años, los jóvenes, ¿en qué año de escuela van, hermanos? En la preparatoria, ¿no? Están en ese momento. Imagínense entonces a este joven, 17 años, y los midianitas lo sacan de la cisterna donde está colocado. Sus hermanos lo habían puesto ahí, no lo querían porque soñaba, porque veía cosas que a ellos no les gustaban, porque pensaban que el sol y la luna, que representaban a sus padres, se inclinaban delante de él y decían: no lo queremos. Su primera intención, ¿cuál era? Matarlo. Su segunda intención, no antes de venderlo, su segunda intención, ¿cuál era? Dejarlo ahí, ¿en dónde? En una cisterna. ¿Pero en qué lugar estaban? En el desierto. ¿Creen que hubiese sobrevivido mucho tiempo? No, hermanos, el calor intenso del desierto. La cisterna no tenía agua. Quiere decir que no iba a poder beber agua durante el tiempo que estuviera ahí. Hermanos, no iba a durar mucho. Un ser humano puede durar algunos días sin comer, pero sin tomar agua no dura, hermanos, mucho tiempo. En 10 días, hermanos, viene una deshidratación, 15 días, 20 días, un ser humano no resiste sin tomar agua. Así que entonces su vida iba a estar muerto de inanición, de deshidratación. Terrible muerte para un joven de 17 años. ¿Qué le ocurre? Algo que no habían pensado. Llegan los ismaelitas, los midianitas sacan a José y, hermanos, se lo venden. ¿Cuánto dinero pagan por él? Muy bien. Pregunta 1. ¿Durante su niñez José había ido a la escuela? No, hermanos. ¿A qué se dedicaban? Aquí lo acabamos de ver. ¿A qué se dedicaban? Eran pastores de ovejas. No tenían una profesión, hermanos, en la cual tuviesen o pudieran ir a un lugar donde estudiaran. Vivían, hermanos, de lo que podían. Estaban en la agricultura, en la ganadería, y eso era su trabajo. Así que entonces, José, podíamos pensar, ¿sabía leer? Pues, hermanos, muy pocas personas sabían leer en la época de los israelitas en aquellos tiempos. Incluso en el tiempo de Jesús, los que sabían leer les llamaban de una manera específica. ¿Cómo se llamaban? Los escribas. Los escribas y los fariseos eran los que sabían leer. La mayor parte del pueblo en los tiempos de Jesús no sabían ni leer ni escribir. Imagínense entonces en el tiempo de José. Era difícil. ¿Cómo estudiaban ellos? Cuando el padre quería enseñarles las cosas de Dios, ¿cómo lo hacían? Oralmente. Entonces se sentaba el padre, le enseñaba al hijo y el hijo debía de repetir las cosas. Y entonces era difícil. Poca gente sabía leer. No sabemos, hermanos, qué tanto José hubiera tenido contacto con las Escrituras, porque en aquellos tiempos no había pergaminos todavía, no existían los profetas, todavía no estaba Moisés, entonces no estaba ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. ¿Qué escritos existirían? Hermanos, muy pocos. Y entonces no había necesidad. La ley se daba de manera oral y así vivía José. No tenía una educación firme. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. 17 años tiene este muchacho. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces es vendido y lo llevan precisamente, hermanos, a este lugar. Voy a leer le voy a pedir, hermanos, que leamos ahora
el capítulo número 39. 39 de Génesis. Vamos a leer juntos. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, antes de eso, vamos a ir al capítulo 37 que tenemos, pero versículo 36. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Dice así: y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guarda. Si lo venden, ¿en qué condiciones lo venden? Como un esclavo. ¿Le iban a dar educación? No, ¿por qué? Es un esclavo, a los esclavos no les dan educación. Ahora sí, vamos al capítulo 39. Capítulo 39, versículo número 1, dice así: y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Me detengo ahí, mi hermano Abraham. ¿Quién es el capitán de la guardia? ¿A qué se refería? ¿Guardia de quién? De Faraón. Entonces, ¿qué puesto tenía este hombre, Potifar? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que vemos? Había un ejército, y el ejército tiene un general, pero había un grupo de personas que cuidaban en forma directa al faraón, y entonces el que era el responsable de esos hombres, capitán de ellos, era Potifar. Él era un eunuco, y entonces así los hacían, no porque ellos quisieran, los hacían eunucos para que pudieran servir y pudieran estar 100% al cuidado del faraón. Y ahí lo venden. Seguimos leyendo. Versículo número 2, versículo 1 nuevamente. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Versículo 3, y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder, ¿qué cosa, hermanos? Miren, un joven sin educación, sin conocer el lenguaje. Él no sabía hablar egipcio, hermanos, y llega a ese lugar, y entonces lo ponen como un siervo, como un esclavo. Sin embargo, ¿qué es lo que le ocurre a José? ¿Qué tipo de personalidad tenía? ¿Qué tipo de hombre era este joven? Era una persona, hermanos, que vemos con una buena actitud, con deseo de aprender, con, hermanos, motivación y con decir, no se me van a cerrar las puertas. Si hay algo que no sé hacer, ¿qué voy a hacer con eso? Lo voy a aprender. Entendemos que él aprende el idioma, aprende a hacer los trabajos que le dicen. Y cuando Potifar se da cuenta que es un muchacho que hace bien las cosas, lo sube de nivel. ¿Qué puesto le pone? Primero, hermanos, lo lleva a su casa. Se entiende que no vivía en su casa, sino que era un siervo que vivía con los demás siervos. ¿Cuál es el primer paso que da? Lo llevan a la casa y le dicen, aquí nos vas a ayudar, aquí en la casa. Muy bien, ya se dan cuenta que es buena persona. ¿A dónde lo llevan ahora? Lo sube de nivel. ¿Qué puesto le da ahora? Mayordomo. Al principio no era así, era seguramente, ya vivo ahí, pero ahora, ¿qué es un mayordomo? Es el principal. ¿Qué tenía que aprender? Liderazgo. Tenía que aprender, tenía que administrar. Exactamente. Un mayordomo tiene que aprender a comprar y tiene que aprender a hacer cuentas, tiene que aprender a manejar dinero, a manejar personal, a ser un buen líder, a que los demás le hagan caso. Y entonces lo hace y lo ponen como el principal, el mayordomo de esta casa. Segunda pregunta, ¿cómo lo logró? Sin estudios. ¿Qué opina mi hermano Carlos? ¿Cómo le hizo? Con fe en Dios, dice mi hermano. Ese es un elemento importante. Muy bien. Hermano José Luis,
Imagínense que nuestro hermano José Luis, que siempre le toca ser faraón, en este caso no es faraón, sino es José. Entonces, hermano José Luis, no tienes estudios, no sabes hacer cuentas. Llegas a un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que no hablan nuestro mismo lenguaje. ¿Qué hace? ¿Cómo logra prosperar? Llevándolo a cabo, encontrando nuevas formas de hacerlo. Yo creo que eso hay mil formas de hacerse de esos recursos, hermanos, si no lo hago, si no lo sé, yo investigo y lo hago y lo aprendo y después hasta lo puedo enseñar. Muy bien, voy a releerles un versículo. Encontramos a un joven con muchas habilidades, que es lo que queremos que nuestros hijos tengan. Es lo que estamos viendo en este tema de hoy. Si un joven, un hermano, no puede tener los medios para seguir adelante, que no se le cierren todas las puertas. Si una se cierra, ¿qué hay que hacer? Abrir una segunda. Si se cierra una segunda, no hay que desesperarnos. ¿Qué hay que hacer? Abrir una tercera o una cuarta. Pero en todas esas alternativas hay algo muy importante. No nos olvidemos de esto. Vean lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2. Mas Jehová fue con José y fue varón, ¿qué, hermanos? Prosperado. ¿Qué quiere decir? Un elemento que no debemos de olvidar, enseñar a nuestros hijos, ¿cuál es? Que el esfuerzo de un hombre, de una mujer, de un joven, debe de estar en paralelo con lo que siente de Dios, con lo que cree en Dios y lo que significa Dios para ese joven. Uno podría decir, pero es demasiado joven, no entiende todavía ni siquiera quién es Dios. Hermanos, pero este muchacho ya había sufrido el desprecio de sus hermanos, ya había sufrido el que lo colocaran en la cisterna, ya había sido vendido, ya había estado trabajando, a sus 17 años ya sabía eso. Y entonces dijo, no me voy a despegar de Dios. Yo creo que hermanos, algo que nosotros tenemos que dejar muy claro. Nosotros como adultos, nuestros jóvenes, enseñémosle eso. Dios es un elemento indispensable en la vida. Al menos es la mitad. Y la otra mitad, hermanos, no se va a ganar porque nos regalen las cosas. La otra mitad, ¿qué va a requerir? Actitud, esfuerzo. Seguramente José llegó a Egipto y no entendía una sola palabra. ¿Pero qué dijo? Si me quedo aquí, si estoy en este momento, hermanos, no voy a aprender y a prosperar si no rompo las barreras. ¿Qué tuvo que hacer? Ir a preguntar. Y no sé cómo lo habrá hecho, hermanos, con señas al principio, seguramente, pero aprendió el lenguaje. Aprendió a la forma de administrar y de llevar una casa. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos ahora, hermanos, al capítulo 39 que tenemos, versículo número 20. Conocen la historia, cómo le va ahí en la casa de Potifar, lo acusan de algo que no hace. ¿Y a dónde lo llevan? A la cárcel. Voy a ver, hermanos, con ustedes el versículo 20, dice así. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, ¿qué pasaba, hermanos? Jehová lo prosperaba. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Esto ocurre, hermanos, porque es llevado a la cárcel. Y después de llegar a la cárcel, hermanos, dice la Escritura que estando ahí se le cierra una puerta. ¿Qué puerta se le cierra? La de Potifar. Lo sacan del lugar donde vive. Le quitan los privilegios. Ya no es mayordomo. ¿A dónde lo llevan? A la cárcel. Y cuando llega por primera vez a la cárcel lo tratan como cualquiera de todos los demás que estaban en la cárcel. Y entonces se le cierra una puerta. Hermanos, cualquiera dijera, pues pobre José, ¿qué historia tendríamos si José no hubiera superado este problema? Nuestra historia hubiera dicho, pues José
Fue un hombre que tuvo la oportunidad, le fue bien un ratito y ya después ya no se supo de él. Pero no fue así. ¿Qué le ocurre, hermanos? Él dice, bueno, estoy en la cárcel, estoy encarcelado, tengo una sola alternativa, solamente una. O me supero aquí o me voy a quedar todo el tiempo de mi vida. Porque ustedes creen que alguien lo iba a rescatar, que iba a tener dinero para pagar, digamos, a un abogado que lo sacara de la cárcel. ¿Hubiera habido una persona que le dijera, bueno, me voy a apiadar de ti, te voy a sacar? Por supuesto que no. ¿Qué hizo? ¿Cómo le hago para que en el momento en el que estoy viviendo, este que tengo, pueda servirme y ser útil? Y entonces, ¿qué hace? No me importa que esté en la cárcel, voy a hacer que mi vida tenga utilidad. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a trabajar, lo ven como una persona dispuesta y el encargado de la cárcel dice, qué bendición para mí, ¿sí o no, hermanos? Ya llegó alguien que me va a ayudar porque dice, no había nada que se hiciese en la cárcel si no pasaba ¿por quién? Por José. Él se encargaba de la administración de la cárcel, imagínense, de los presos, de darles su comida, de la cuestión que tenía que ver con la superación de cómo se administraba el lugar, hermanos. Y entonces él se sentía feliz porque decía, tengo a alguien que me ayude. ¿Y nosotros qué aprendizaje tenemos? Cuando una puerta se cierra, creemos que nuestra vida se acaba. Un joven hace su examen para la prepa y no se queda. ¿Qué piensa? Ya no tengo más que estudiar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un joven hace su examen a la universidad y no entra, porque pasa, son muchísimos los que no entran. ¿Qué dice la Biblia? Mira, si te ocurre eso, no significa que Dios no esté contigo. Un joven podría pensar, Dios no está conmigo. Si estuviera conmigo, hubiera pasado el examen y estuviese en la universidad. ¿Sí o no piensan así, hermanos? Hay incluso jóvenes que dicen, miren, ya hasta me voy de la iglesia, porque Dios no está, me lo acaba de demostrar, Dios no me está ayudando. Y pensamos así. Un joven con esa mentalidad, hermanos, se va a cerrar esa puerta y se va a cerrar muchas más. Pero aprendemos con José algo muy importante. Él dijo, no me importa en dónde esté, voy a hacer que mi vida tenga un sentido, voy a ser valioso para mí. Y entonces comienza a trabajar y se vuelve una persona la más importante. ¿Le convenía esto o no a José? ¿Qué ganaba? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué creen que pensaría mi hermano Yair? ¿Qué pensaría? ¿Por qué? José pudo haber dicho, ¿saben qué? Estoy encarcelado, pues así me tocó vivir, hago mis oraciones y se acabó. Pero no, se esforzó. ¿Cuál era su intención? ¿Qué pensaría José? ¿Por qué hacía eso? Yo creo que para empezar tenía esperanza de que Dios le iba a ayudar. ¿Para qué? Pues, yo recuerdo que su papá le había dicho que iba a lograr cosas, ¿no? Sí, tenía como la meta de hacer más cosas, ciertamente, pero ahí en la cárcel, ¿qué lo motivó? ¿Por qué quería hacer las cosas distinto? Porque él sentía que tenía las herramientas para lograrlo. Sí, pero dentro de la cárcel, ¿cuál que sería su intención? Salir de la cárcel, exactamente, hermanos. Su intención era, si yo hago las cosas bien, no hay mejor abogado que ¿quién? Que yo mismo. ¿Quién va a hablar por mí? Yo mismo. Si veo o la gente ve que soy valioso, quizá me den la oportunidad de salir de donde estoy. Yo estoy seguro, hermanos, que esa motivación lo tenía completamente claro. ¿Cuántos años creen que duró en la cárcel? ¿Cuántos años, hermanos? Duró, miren, el siguiente evento. 9 años tenía en la cárcel ya. 9 largos años y se encuentra viviendo en la cárcel, administrando la cárcel, y él decía, pasó 1 año, 2 años, 3 años, y él decía, yo tengo esperanza, tengo que salir adelante. Y hermanos, se encuentra con una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Llega a la cárcel el copero y el panadero, ¿de quién creen? De Faraón. Y entonces dice José, están platicando, y le dicen, yo tengo un sueño, y cada uno tenía un sueño. ¿Y qué hace José? Pues el experto en sueños, ¿quién es? Hermanos, y él decía, tengo que aprovechar
esta oportunidad. Y entonces hace algo muy importante, muy importante. Vamos a ver la Biblia, hermanos, y vamos a encontrar lo siguiente. Dice el capítulo 40 de Génesis, versículo número 40, versículo número 5. Dice así: y el capitán de los de la guardia dio cargo a ellos a José y les servía. Un poquito antes, versículo número 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus 12 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde estaba, ¿quién, hermanos? José preso. Pregunta, ¿eran importantes estos hombres? Era el principal de los coperos y el principal de los panaderos. ¿A dónde los llevan? Había muchas cárceles, había varias, no era una solamente. ¿Y a dónde creen que lo llevan? Entonces decimos, Dios te da la oportunidad. Tú necesitas tomarla y aprovecharla. ¿Qué ocurre? Versículo siguiente. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José. ¿A quién más les iba a dar cargo? ¿Si quién era el que estaba supervisando todo esto? José. Y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño. Cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos. Y he aquí que estaban, ¿qué, hermanos? Tristes. ¿Qué otra característica ven en José? Toma en cuenta, ¿qué cosa, hermanos? Es observador. Es una persona que hasta pudiéramos decir, nota el rostro de una persona y dicen, yo los veo que ustedes tienen algo. Casi pudiéramos decir como un psicólogo, ¿no, hermanos? ¿Qué tienen? Los veo tristes, díganme qué les preocupa. Versículo siguiente. Y él les preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos les dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios, qué cosa, hermanos? Las declaraciones, contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración, los 3 sarmientos son, ¿qué, hermanos? 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Y luego dice el 14, acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí, ¿a quién? A Faraón, y me saques, ¿de dónde, hermanos? ¿Cuál era su anhelo? Ya lo leímos ahora sí, ¿verdad? Hace rato les preguntaba y lo deducíamos, pero ahora lo leemos. ¿Cuál era su anhelo? Salir de la cárcel. 9 años tenía ya en la cárcel, ya tenía mucho tiempo ahí. Y hermanos, dice la Escritura que llega una persona, le declara el sueño, pero algo muy importante, ¿qué dice José? ¿De quién son las declaraciones? De Dios. Sigue teniendo a Dios, no se olvida de eso y dice, Dios me va a ayudar. Aprovecho la oportunidad de que vinieron a mi casa, aprovecho y los veo tristes, les declaro el sueño y, hermanos, algo muy, muy importante, lucha por su prosperidad. Es cierto que nuestro Dios nos da una mitad, pero yo les dije, la otra mitad ¿a quién nos corresponde? A nosotros. Luchamos por nuestra prosperidad. ¿Qué hace José? Te voy a declarar el sueño, pero no te olvides de mí. Dile a Faraón de mí, porque quiero salir, ¿de qué, hermanos? De esta cárcel. Y hace todo lo necesario. Pasa como dijo, sale este copero, vuelve a su puesto y se lo olvida, hermanos, de José. ¿Cuántos años se le olvidó? 2 años. Y hermanos, vamos a ver ahora
a un hombre, ya no un joven. José sigue en la cárcel y ahora tiene 30 años. A ver, hermano, los jóvenes que antes tenían 17, 18, 20 años, imagínense ahora de 30. Mi hermana Alejandra, 30 años, 5 hijos. No, hermanos, imagínense entonces. Y decimos, ¿cómo? 30 años. Uno pudiera decir, ya pasaron mis mejores tiempos, ya no soy un joven, ya no tengo anhelo, hice lo que tuve que hacer y no me dio resultado. Pero aquí es donde vemos, hermanos, lo que queremos inyectar, lo que queremos proyectar a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia. Las puertas se cierran en la vida, es cierto, pero cada vez que se cierra una, ustedes tienen que abrir otra y tienen que esforzarse por eso. Y un joven en nuestro tiempo, hermanos, es un joven que tiene poca tolerancia a la frustración. Ese es el problema que nosotros vamos a tomar con nuestros hijos que son jóvenes o con los que no tienen hijos y tienen que lidiar con ellos. ¿Qué pasa? Un joven en nuestro tiempo está viendo una cuestión en el celular y no le gusta, ¿qué hace? Con el dedo, hermanos, lo quita. Le pasa a un niño, Anita, tiene 6 años, y hermanos, pasa rápidamente de una parte a otra. Tienen poco tiempo de atención en algo. Si algo no funciona, ¿qué pasa? No les gusta y se van a otra. ¿Ustedes creen que se van a esperar 30 años para que algo funcionara? Hermanos, los jóvenes de nuestro tiempo no son así. ¿Quieren las cosas de qué manera? Rápido, pronto. Si te están ganando en un trabajo, ¿qué quieren? Ganar dinero pronto. Platicábamos ahorita con la familia. En nuestro país existe una situación que los jóvenes están en un ratito en un trabajo, duran 6 meses y ¿qué creen que hacen? Le ofrecen 1,000 pesos más en otro lugar y se pasan al otro. Y así se van pasando porque ya no tienen tolerancia en muchas cosas. Imagínense entonces qué tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos un reto, porque ahora los jóvenes, hermanos, no se quieren esperar, quieren que las cosas sean rápido. Y entonces nos cuesta más trabajo a nosotros los padres. Un ejemplo de esto es precisamente José. Dale su tiempo a cada cosa. José se esperó, hermanos, 9 años en la cárcel y 2 más para que llegara una respuesta de alguien que se acordó que lo habían ayudado. Y hermanos, el faraón tiene un sueño, el copero dice, me acuerdo que cuando yo estaba en la cárcel, alguien me ayudó. Y entonces decimos, ¿qué copero de verdad tan ingrato? ¿O no es así, hermanos? ¿Por qué se acuerda? Se acuerda por una razón, no porque él quisiera acordarse. ¿Qué fue lo que lo hace que se acuerde? El faraón le dice, oye, tengo un sueño y quiero que alguien me ayude. Y a eso lo hace recordar y dice, ay, es cierto, yo tenía a alguien que conocí y me sacó de donde estaba, me dijo lo que iba a ocurrir. Hermanos, qué ingrato copero. Y así podemos decir, tengo un amigo que me va a meter a un trabajo y le doy mi currículum. Y el amigo ve el currículum y dice, está bonito, y lo guarda. Y hermanos, y decimos, no me ayudan, no tengo la forma de que tenga esta oportunidad. Y ocurre muchas veces. Entonces, sí valoremos, hermanos, esta función de vida que tiene. ¿Qué le pasa a José? Ustedes ya saben muy bien lo que le ocurre. Vamos a ver ahora, hermanos, en el año 1715, cuando ocurre esto, capítulo 41 de Génesis, versículo número 1. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían tras ellas del río de fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llanas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y aconteció que a la mañana estaba agitado su espíritu,
Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acuérdame hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra mis siervos, y a mí me echó en la prisión de la cárcel del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo. ¿De qué país, hermanos? Hebreo. ¿Sirviente de quién? Del capitán de los de la guardia. Y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José. ¿Qué hicieron con él? Hicieronle salir corriendo de la cárcel. ¿Qué mal hicieron? Le cortaron el pelo. ¿Qué más? Le cambiaron sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que responda paz. ¿A quién, hermanos? A Faraón. Cuando termina el sueño y se lo cuenta, hermanos, le dice: mira, la declaración de Dios es esta. Van a venir 7 épocas de abundancia y van a venir 7 épocas de hambre. Esa es la declaración. Pero yo voy a agregarle algo más, y esto ya no fue la declaración del sueño, fue lo que José pensaba. Se atrevió, hermanos, a darle un consejo al faraón. ¿Qué le dijo? Mira, yo te recomiendo algo. Si tienes 7 épocas de abundancia, da lo que necesite el pueblo para comer y lo demás, júntalo. Construye lugares para que todo eso lo juntes. Y cuando vengan los 7 años de hambre, eso te sirva para comer. Hermanos, esa estrategia que diseña José, Faraón la ve de tan buena vista que le dice: mira, me doy cuenta que eres entendido, que eres un joven, ya no joven, mi hermanos tenía 30 años, que eres una persona capaz de hacer las cosas. ¿Qué creen que hace Faraón? Lo pone a cargo de esa actividad. Y hermanos, la lleva muy bien. Y hermanos, cuando José logra esto, Faraón lo mira y le da un puesto todavía más grande. Y le dice: ¿sabes qué? Vas a ser el segundo, vas a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo, el más importante después de mí. Y le da ese puesto a José. José le sirvió ese puesto para muchas cosas. Para ayudar a la gente, porque cuando llegaba con hambre, él les vendía alimento. No importa que no fueran egipcios. Incluso dentro de ellos, ¿quiénes llegaron? Sus mismos hermanos. Les sirvió para reencontrarse con ellos. Le sirvió para que con todo el peso que tenía como segundo del faraón, cuando supo que su papá todavía vivía, trajo, hermanos, les mandó muchas cosas y mandó con un carro especial para traerlo desde donde vivía a Egipto para verlo. ¿Quién le dio todo esto? Se lo da el faraón. Entonces, hermanos, nuestro punto es: ¿cómo le hizo José? Sin estudios, sin preparación, sin aprendizajes, para poder llegar a un puesto como este. Lo que nos enseña hoy la Biblia es el 50% al menos, ¿de quién es, hermanos? De Dios. No creo nunca, hermanos, que fue casualidad que el copero y el panadero llegaran a su misma cárcel, y él aprovecha la oportunidad, les da lo que necesitan. Tampoco fue casualidad que Faraón tuviera un sueño. ¿El sueño de quién venía realmente? De Dios. Pero José hace lo que tiene que hacer. Se esfuerza, se atreve a hablar, toma la iniciativa, se pone al tanto. Cuando le ponen una tarea, dice: si la hago, la voy a hacer con calidad. Mi hermano Ricardo, ¿qué significa hacer algo con calidad? Bien hecho. Mi hermano Jorge Blanco, ahí en el trabajo donde estamos, sabemos exactamente cuando dicen con calidad, ¿qué cosa es, hermano? De la mejor forma. Hay una frase, hermanos, que dice: haz las cosas bien a la primera vez.
Eso es calidad. Que hagas las cosas bien desde la primera vez que lo hagas. Y entonces vas a saber que lo que estás haciendo te va a resultar bien. ¿Cómo era José? Con lo que acabamos de leer. Un hombre íntegro delante de Dios, pero también un hombre, hermanos, con calidad. Que el trabajo que le asignaban, por más pequeño que fuera lavar la cárcel, o fuera, hermanos, almacenar el trigo del tiempo de prosperidad, o fuese gobernar a Egipto, ¿cómo lo hacía? Con calidad, lo hacía con bien, dispuesto. Si vas a hacer algo, mejor hazlo de la mejor manera que puedas. Dice la Biblia en Eclesiastés, el sabio Salomón decía, que mientras estamos vivos, podamos hacer todo lo que esté a nuestra mano, pero que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, porque al infierno, en el sepulcro donde vamos, allá no hay obra. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, pero ¿cómo, hermanos? Con todo tu entusiasmo. Si se cierra una puerta, no te sientas mal. ¿Qué tienes que hacer? Abrir otra. Y si se cierran 100, pues tengo que abrir 100. Pero ¿qué va a pasar? De cada puerta que abro, voy a tomar un aprendizaje nuevo. ¿Ustedes creen que no aprendió José en la cisterna? ¿Qué creía que le iba a ocurrir? Que se iba a morir, ¿sí o no, hermanos? ¿No aprendió José cuando lo vendieron? ¿Cuando pagaron por él? Por supuesto. ¿Aprendería cuando lo llevaron a la cárcel? Por supuesto que sí. Así que entonces, de cada cosa mala que nos pasa, también hay un aprendizaje. Entonces, esa es la historia, hermanos, de un hombre llamado José. Pero el tema de hoy, hermanos, es que queremos que sea la historia de ustedes, de nosotros, que sea la historia de sus hijos. Sabemos bien cuando nuestro hijo no está dando el resultado que esperamos. ¿Lo sabemos o no? Y si, hermanos, lo dejamos ahí, ¿qué va a ocurrir? No va a ser un joven, un hombre realmente valioso, lo sabemos. Lo sabemos, un joven lo sabe también. Oye, no me están saliendo bien las cosas. Hago el examen y apenas saco 6. Y no me está saliendo bien. Lo sabemos, hermanos. ¿Qué nos está faltando? Un 50% muy importante. ¿Cuál es? Nos estamos olvidando de Dios, como papás y como hijos. Y entonces es algo muy importante. Segundo punto, ¿qué nos está faltando? Mucho más esfuerzo, más dedicación. ¿No nos gustaría, hermanos, que nuestros jóvenes crecieran y dijeran, ya me cansé de la escuela, me voy a salir? Y entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Ve a nosotros, nuestros padres, los que, hermanos, nos tocó una vida difícil, o no nos tocó a nosotros como hijos, hermanos, vivir una vida complicada. Por supuesto, hermanos, nosotros en la casa éramos 7 y lo difícil que era que tuviéramos para las cosas diarias de la comida. Gracias a Dios nos ha bendecido el Creador y hemos tenido esa oportunidad, pero queremos que nuestros hijos tengan las mismas o mejores oportunidades. ¿Qué necesitan, hermanos? Necesitan desprenderse de un pensamiento. El que dicen es que para la mayoría de los jóvenes ya Dios no importa, importa solamente tu esfuerzo. Para la mayoría de los jóvenes no representa a Dios un valor, y eso es lo que está causando este problema. Hermanos, que tenemos que hacer el balance. El esfuerzo es muy valioso, pero también se necesita el pensamiento, el creer y el sentir, no por obligación, sino por una cuestión completamente natural de decir, reconozco a Dios y sé que es mi Creador. Cuando logramos cambiar eso, hermanos, vemos como si estuviéramos viendo a José. ¿O no es así, hermanos? Un hombre entusiasta, atrevido, de decirle a Faraón, mira, te propongo que hagamos esto. Si no le hubiera gustado a Faraón, ¿cómo le iba a ir a José? Seguramente le hubieran dicho, pues te regreso a la cárcel, ¿verdad? Allá estabas bien. Y hermanos, se atreve. Así debemos de ser nosotros, que enseñemos a nuestros hijos a ser valiosos, a enfrentarse a los problemas, a que abran muchas puertas y a que la tolerancia, la frustración sean cosas que aprendan a manejar. Voy a terminar con un salmo, hermanos, que dice la palabra, no es un salmo, es una parte de la Biblia, hermanos, que está en Josué y que todos nosotros conocemos. Y que esta parte, hermanos, sea para nosotros de la misma manera.
Dice Josué, capítulo número 1. Capítulo 1 de Josué, versículo número 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré. ¿Y qué más, hermanos? Este es lo primero que debe existir. Que un joven diga, es que sí está todo, la escuela, el esfuerzo y todo, pero ¿qué siento? ¿Qué es lo más importante que valora mi vida? ¿Está Dios aquí? ¿Y qué me dice Dios? No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Versículo 6, pero tú haz esto, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te pido esto, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más dice, hermanos? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que tú fueres. Hermanos, creamos estas palabras, hagamos la parte de nuestras familias, vivámoslo así, sintámoslo así, y que el esfuerzo que hagamos cada día sea de valía para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros familiares, y que podamos decir, aquí está el punto, ¿verdad?, que me hace diferente. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Paz a vosotros.